El asesinato de Margaret Gray, el caso más horrible de los Estados Unidos. Hoy traemos uno de los casos más estremecedores que ha sacudido Maryland en los Estados Unidos y se trata del horrible asesinato de una dulce mujer de 71 años, quien fue asesinada cruelmente por su propia hija. Conozcamos quién era Margaret Gray. Margaret Gray, de 71 años, era una mujer muy dulce que vivía en el estado de Maryland y que, por testimonio de sus amigos y familiares, siempre fue una mujer muy bondadosa que le gustaba ayudar a los demás. Se jubiló como enfermera titulada y disfrutaba de su pensión, que vivía junto a su hija de 46 años y su nieta de 19. En el momento de los hechos, Margaret únicamente disfrutaba de su pensión junto a su familia y pasaba el rato así. El detonante de este crimen comenzó cuando la familia Craig vivía en el condado de Prince George, en el estado de Maryland, en el hogar cual era propiedad de Margaret, y lo compartía con su hija Candace Craig, de 46 años, y su nieta Salia Craig, de 19. La dinámica familiar normalmente era un poco de tensión, ya que habían continuas peleas y enfrentamientos entre Candace y su madre debido a las cuestiones económicas. Los problemas cada vez aumentaban por los frecuentes problemas en los que Candace se involucraba y contaba con antecedentes penales por fraude, robo de identidad, y siempre era su madre quien pagaba su fianza y pagaba los platos rotos. Lo que causó el detonante final y el quiebre del lazo familiar fue el descubrimiento que hizo Margaret en sus cuentas bancarias y el fraude con sus tarjetas de crédito que sucedió en mayo del 2023. El monto del dinero que Candace había robado a su madre ya ascendía a varios miles de dólares y le estaba dejando prácticamente en bancarrota a su madre, lo que llevó a esas dos mujeres a un gran enfrentamiento verbal y físico donde ambas agredieron. Llegando a este punto, Margaret acusó a su hija de entregarla a la policía por el robo a sus tarjetas de crédito, lo que provocó que Candace se enfureciera tanto que asfixiara a su madre hasta matarla, y es así como asesinó a su propia madre. El día del crimen ocurrió el 23 de mayo del 2023 y la única testigo del crimen fue su nieta Salia, quien en todo momento se encontró escuchando toda la pelea y no intervino. Lo último que Salia declaró acerca de ese día fue cómo vio a su madre y abuela discutiendo y gritando, y lo último que escuchó fue un grito ahogado de su abuela y un golpe, a lo que su madre le ordenó que se alejara de esa habitación y no volviera a entrar. Al día siguiente, Salia encontró un contenedor de plástico con bolsas negras en cual interior de ese se encontraba su abuela. El intento de encubrimiento de Candace y su hija, muy nerviosas por lo que acababan de hacer, buscaron diferentes formas de deshacerse del cuerpo sin ser vistas. Entre ellas, planearon disolver el cuerpo en ácido, descuartizarlo o incluso quemarlo en una parrilla para deshacerse de él después. Ambas mujeres eligieron la opción de incinerar el cuerpo de su abuela en el patio trasero. Para ello compraron gasolina en una ferretería y herramientas para avivar el fuego en la parrilla. Pero las llamas eran demasiado altas y alertaron a los vecinos, que llegaron muy curiosos, por lo que se vieron obligadas a apagar el fuego. Al día siguiente, con la ayuda de su hija, volvieron a llevar el cadáver al interior de la casa para que el cuerpo se enfriara. Luego Candace le ordenó a su hija que le ayudara a cortar el cuerpo de su madre con una sierra eléctrica que ambas compraron en Amazon. Posteriormente en el juicio, esa la recordaría con mucho terror y traumas, como su madre se reía e incluso levantaba el cráneo de su propia abuela haciendo bromas mientras ella cortaba el cuerpo. Pero a medida que el tiempo pasaba, el cuerpo se iba descomponiendo, por lo que Candace se podría decir que sazonó el cuerpo de su madre con canela, vainilla e incluso ajo para tratar de revestir los olores de la descomposición de un cadáver, y que por supuesto no fueran descubiertas. El descubrimiento y arresto se dio el 2 de junio, después de días sin recibir noticias de su madre, a lo que un familiar cercano llamó a la policía muy preocupado. Cuando la policía se percató de lo que había sucedido, entró a la casa
más que todo alertados por el fuerte olor a descomposición que emanaba de la casa. Al ingresar a la casa y llegar hasta el sótano, encontraron bolsas con restos humanos y manchas de sangre. Al examinarlo más de cerca, notaron que una de las bolsas con restos humanos se encontraba mordiscada como si alguien hubiera mordido el cuerpo. Y es que al parecer Candace, por un intento desesperado de deshacerse del cuerpo, comió pedazos del cuerpo de su propia madre y como vio que no podía deshacerse por completo del cuerpo, decidió meterlo en bolsas negras de basura y luego dejarlo ahí. En el primer interrogatorio, Candace negó por completo conocer el hecho y afirmó que su madre tenía la costumbre de salir sin avisar de la casa y que pronto regresaría, y que por lo tanto no sabía del homicidio de su madre. Pero sin embargo su versión fue insostenible por las muchísimas pruebas en su contra, y es que fueron 600 piezas de evidencia y 30 testimonios en su contra, incluyendo el de su propia hija Salia, que contó cómo vio a su madre asesinar y deshacerse del cuerpo de su propia abuela. Y es así como llegó una serie de testimonios desgarradores que contaban cómo Candace trataba a su madre y su madre siempre se empeñaba en arreglar sus problemas y tratar de ayudarla. El juicio duró 8 días enteros y luego de eso el jurado regresó con el veredicto de culpabilidad en su contra, quien se le acusaba de cargos en primer grado, segundo, y entre ellos también se le adjudicó el cargo de manipulación de evidencia y otros más. Y llegamos al final del video. Si te gustó, suscríbete y dale like.